Muy bien, vamos a tomar el mensaje número 9 de esta serie de parábolas y hoy vamos a hablar sobre la viuda y el juez injusto. Si ustedes quieren abrir sus Biblias en Lucas 18:1, ahí encontramos este mensaje, esta parábola de la viuda y el juez injusto. El mensaje de la viuda y el juez injusto son una lección que Jesús nos da acerca de la necesidad de estar siempre en oración, acerca de la necesidad de persistir en oración. Entonces, si ustedes me acompañan a leer 18:1 de Lucas, ¿están listos? Si está listo, diga chaca chaca. ¿Están listos? Ok, 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor Jesucristo dijo: oíd, dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Y bueno, esta es la parábola, esta última pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Yo quiero remarcar esto porque ante esta parábola, ante todo este mensaje que vamos a hablar, viene esta pregunta que nos dice si el Señor Jesucristo va a hallar fe en esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor venga en las alturas, nos va a hallar de pie, firmes en nuestra fe. Va a encontrar gente que estuvo firme en Él por su fe. Esa es la pregunta que el Señor está haciendo y al final vamos a regresar a esto. Lucas 18 comienza con este relato acerca de la necesidad de orar en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Esta parábola es un mensaje de persistencia en oración en medio de todo este ambiente que estamos viviendo. Ojo con esto, el ambiente estaba difícil en el principio de la iglesia. Naturalmente hoy, 2000 años después, el mensaje sigue estando, el ambiente sigue estando difícil. De hecho, la Biblia está llena de exhortaciones con respecto a la oración. Si ustedes brincan, ponen una marca ahí en Lucas 18 porque vamos a regresar a él varias veces. Pero si ustedes me acompañan al libro de Mateo, vamos a encontrar Mateo 7:7 y vamos a ver uno de los muchos pasajes que hay con respecto a la oración. Mateo 7:7. En el sermón del monte Jesús está hablando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En pantalla, para ahorrar tiempo, aparece Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Aparece Mateo 21:22 aquí atrás en pantalla: y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Un pasaje más para confirmar esto, primera de Juan 5:14, también está aquí atrás en pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. La Biblia está llena de exhortaciones a orar. Pudiéramos continuar con pasaje tras pasaje y encontrar que la Biblia nos está exhortando una y otra vez a orar. Ahora bien, orar naturalmente es uno de los principios espirituales que aprendemos al venir a los pies de Cristo. Pero orar carece de potencia si no va acompañado de la palabra persistencia, insistencia. Orar por orar no tiene tanto poder en sí mismo. Espero estén entendiendo lo que estoy tratando de decir. Si yo no tengo una vida de oración y de repente un día se me ocurre orar, como muchos cristianos, que es perfectamente natural, que oran únicamente cuando están en la emergencia. Oran después de un mensaje de domingo que les inspiró el lunes, pero el martes ya no oran. Orar es bueno y es espiritual, pero orar de esta manera carece de potencia, carece de significado si orar no va acompañado con la insistencia de estar orando y orando e insistiendo e insistiendo. Entonces, nosotros como hijos de Dios aprendemos sobre la persistencia de muchas maneras. La gran mayoría de nosotros aprendemos de la persistencia cuando llegamos y nos topamos con una pared. Nos topamos con una pared que nos dice que no todas nuestras oraciones son respondidas cuando nosotros queremos. No todas nuestras oraciones son respondidas de la manera en que nosotros queremos, ni en el tiempo en el que nosotros queremos. Y cuando uno se topa con esa pared, uno entiende por una dura lección que la persistencia va de la mano absolutamente con la oración. De hecho, Jesús está contando esta parábola para enseñarlos la necesidad de orar siempre. Palabras textuales de Jesús. Entonces, esto me hace pensar en una historia, un relato que escuché en alguna ocasión sobre una pequeña niña alrededor de 5 años. Está escuchando una conversación de su papá por teléfono. Y este papá está hablando con sus mejores amigos de toda la vida. Se están poniendo de acuerdo para reunirse en el día de acción de gracias. Y esta pequeña, ¿verdad? Está escuchando la conversación. No, pues muy bien, entonces aquí los esperamos, aquí los recibimos y nos vemos entonces. Cuando cuelga el papá, esta niña empieza a gritar de emoción. ¡Miren mis amigos! ¡Miren mis amigos! Y fue a su cuarto, preparó sus muñecas, preparó todo y salió a la puerta y se paró a ver a la calle. Después de unos instantes, su paciencia se agota y preguntó con su papá: ¿Qué no se supone que vienen mis amigos? Y el papá le dijo: no, mi amor, es que ellos vienen de una ciudad lejana. El viaje les va a tomar varias horas de tiempo llegar aquí, pero van a llegar. Pero tú dijiste que ya venían para acá. ¿Cómo le explicamos el concepto tiempo a una pequeñita, no? Y el papá le dijo: mira, van a llegar como en unas 8 horas. ¿Y cuántos son 8 horas? Pues como una mañana y poquito de una tarde. No, yo quiero que lleguen en 1 minuto. Y luego voltea al papá y la ve: yo voy a orar, papá, como tú me enseñaste. Tú me enseñaste que la oración lo puede todo. Yo voy a orar que lleguen en 1 minuto. Y esta chiquilla oró: Señor Jesús, yo te pido que mis amigos lleguen en 1 minuto. Abrió sus ojos, hizo una corta espera, fue a la puerta nuevamente y no llegaron sus amigos. Y frustrada volvió con su papá y repitió este ejercicio de orar. Y volvió a orar: Señor Jesús, yo te pido que mis amigos lleguen en 1 minuto. Y se fue a la puerta. Y sus amigos no llegaron ni en 1 minuto, ni en 2, ni en una oración, ni en 3, ni en 4. Finalmente, después del tiempo calculado, llegaron los amigos. Entraron por la puerta, y cuando esta niña vio a sus amigas pequeñas entrar por esa puerta,
toda la frustración de que la oración no había sido respondida, como una piedra que se hunde en el agua, esa frustración se hundió en la alegría de ver a aquellos que ella quería ver. Esta historia me hace tanto pensar en cómo somos nosotros. Queremos orar y queremos que el Señor nos responda. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. Porque esta sociedad y este tiempo moderno nos ha puesto en esa desesperación. El microondas, la comida está así. La orden del Wendy's la pagas en una ventanilla y llegas y ya está lista. Los créditos te los autorizan en 15 minutos. Todo es ya en la manera en que nosotros vivimos. Pero sin importar que tú vivas en la época medieval o en la época moderna, la fe sigue siendo y actuando de la misma manera. Y nosotros nos vamos a topar con esa pared, con que nuestras oraciones no son respondidas de esa manera o en el tiempo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos una mente limitada y nosotros queremos encerrar a Dios en una caja en la que nosotros podemos controlar. Nosotros queremos que el Señor responda en un tiempo específico porque no queremos pasar la angustia de estar en oración. Queremos resoluciones rápidas porque no estamos dispuestos a pasar por el proceso del quebrantamiento del corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos frustrados. Y aquí Jesús está enseñando una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, acerca de la necesidad de insistir en la oración. Y en términos de la fe, el Señor difícilmente nos va a contestar en tiempo cronométricamente hablando. El Señor contesta en términos de he aquí o entonces. Tú me pudieras preguntar, ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? Pues en términos humanos, en tiempo nadie lo puede decir. Pero el Señor ha dicho ¿cuándo? ¿Cuándo? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo va a suceder todas estas cosas del final de los tiempos? El Señor contesta en términos de fe y dice: he aquí, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. El Señor en lenguaje de la fe nos contesta con el he aquí y con el entonces. Y esta es la manera en cómo Dios maneja las respuestas. Vamos a avanzar un poquito y vamos a meternos ahí a la parábola. ¿Están listos? ¿Alguien que tenga miedo? Muy bien. Está este enfrentamiento de un juez injusto contra una viuda persistente. Es una lucha, es un conflicto, es un enfrentamiento. Miren, yo casi puedo escuchar al presentador ahí de Las Vegas o de no sé dónde sean las luchas, no sé, pero en esta esquina el hombre de hierro, el hombre que no teme a Dios ni a hombre, el juez injusto. Y en esta otra, María Carlota, no se crean. Y en esta otra, una viuda persistente que no se dará por vencida ante este encuentro de titanes. La viuda persistente. ¿Les digo algo? Ganó la viuda. Ganó la viuda. Para mí este es otro enfrentamiento al estilo David y Goliat. ¿Qué podía hacer esta mujer sola si el que aplicaba justicia no le hacía justicia? En términos humanos, esto es imposible. Pero ante este enfrentamiento gana la viuda. Vamos a ver el contrincante de la esquina azul, el juez injusto. La idea de un juez injusto no es desconocida para nosotros, ¿no es cierto? La idea de una persona con un cargo de autoridad que es corrupto no es algo que no habíamos entendido o escuchado nosotros en el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy familiarizados con este concepto. De hecho, la descripción de este juez lo dice todo: ni teme a Dios ni respeta a hombre. Yo no puedo encontrar una descripción peor
para una persona que ejerce tan importante oficio? En mi humilde opinión, yo pienso que la vida apesta. No, no se crean. Yo pienso que todo juez debe de ser puesto en esa posición, primero porque tiene un recorrido en su ejercicio de las leyes, sean leyes espirituales o leyes terrenales, y naturalmente él ocupa ese cargo porque es la persona mejor calificada para hacer la justicia, para pelear por los derechos de las personas, porque su criterio es un criterio, digámoslo así, intermedio, que no se inclina a ninguna otra forma y que respeta las leyes, y al respetar las leyes hace la justicia. Yo no puedo encontrar una persona peor para ejercer esta importante labor. Todo parece y todo indica que este hombre no se ganó su puesto, sino fue puesto, como decimos comúnmente, por dedazo. Lo pusieron en esa posición. A lo mejor era el sobrino de el mero jefe, o le debía un favor a fulano de tal, y solamente el imperio romano o el grupo de fariseos tenían la suficiente corrupción para poner a una persona con estas características en esa posición tan importante, y nosotros entendemos con claridad por qué fue puesto ahí, siendo que no era alguien justo. Fue puesto ahí para cuidar los intereses de alguien más arriba. Yo no estoy hablando nada desconocido y nada que no entendamos nosotros. Entonces, estas personas que son puestas en este tipo de autoridades realmente son personas que no están ejerciendo la ley como debe de suceder. ¿Y qué es el resultado? Tenemos a una viuda que no se le hace justicia. En la esquina roja, el otro contrincante, está la viuda. La viuda que de alguna manera es víctima de algún tipo de injusticia. La parábola no nos dice qué tipo de injusticia, pero sí nos dice que esta viuda estaba insistiendo porque se le hiciera justicia. La esperanza de esta mujer estaba en la justicia de los tribunales. Esta viuda representa todos los débiles y desesperados. Es una representación de aquellos que son víctimas de un mundo hostil, indiferente y corrupto. Y si en algún momento tú has pasado por algún tipo de injusticia, no solo legal, injusticia familiar, injusticia moral, cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de agresión, si tú has pasado por algo similar a esto, tú vas a poder identificarte con esta historia y encontrar ánimo y aliento de saber que tu oración va a brincar la barrera natural de oposición. Y ojo con esto, yo no quiero que ustedes tengan un sentir de que yo estoy hablando mal de nuestro gobierno y esto y lo otro. Mis hermanos, al pan, pan, al vino, vino. La corrupción es algo del corazón humano. Discúlpenme, pero el gobierno ruso es igual de corrupto que el mexicano, y el venezolano también, y el de Estados Unidos también, y el de Ucrania, y el de Israel, y el de Jordania, y el de Irán, y el de Corea, y el de China es igual de corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción es algo del corazón humano. Señálenme un humano que no haya pecado. Señálenme una persona en autoridad que no sea arbitraria. No existe. Entonces, esta viuda está en medio de esta situación. La ley hebrea estaba llena de disposiciones con respecto a las viudas. Si ustedes ponen atención a más pasajes, se van a dar cuenta que en la ley había ordenanzas de que las viudas fueran sostenidas a través de las ofrendas que se pedían en el templo. De hecho, en la iglesia primitiva, una de las ocupaciones que los apóstoles querían delegar era el cuidado de las viudas. Las ofrendas que se levantaban era para la manutención de las viudas. ¿Por qué? Dentro de la cultura judía, una mujer vivía bajo el techo de sus padres y recibía el sustento de sus padres. Las mujeres no trabajaban para sustento personal.
Por eso era tan común que algunas de ellas optaran por la prostitución, porque era la única manera. Socialmente ellas no era tan fácil que se les viera trabajar para recibir ingresos. Sacaban agua del pozo, hacían los quehaceres del hogar, la comida, etcétera, pero no trabajaban. Cuando una mujer se casaba, pasaba del manutención o del sostenimiento de sus padres al de su marido. Cuando su marido fallecía, esta mujer se quedaba verdaderamente en la ruina, a menos de que las autoridades fueran justas, obedecieran la ley y se encargaran de su pensión para que ella pudiera salir adelante. Yo quiero pensar que esta viuda se desanimó una y otra vez de salir del tribunal, de con este juez, con un no como respuesta. ¿Tú te frustrarías? Yo me frustraría. ¿Cómo te sientes cuando te niegan un pasaporte o un trámite? O ya de tiro cuando tu vieja no te quiere calentar los tamales. Es frustrante. Y esta mujer salía naturalmente, porque era humana, desanimada. Pero algo se volvía a regenerar en su interior. Salía desanimada a las 11 de la mañana y para las 5 de la tarde otra vez estaba con su firme determinación de decir: no, mañana voy de nuevo. Me vuelvo a alistar, vuelvo a tomar ahí el camión, vuelvo a llegar ahí y vuelvo a insistir. La pregunta es: ¿por qué esta mujer ganó la batalla? Ustedes saben la respuesta. Es una sola palabra: persistencia. En México tenemos un par de dichos que nos pueden ayudar. Tanto va la gota al cántaro hasta que se derrama. Cuchillito de palo, ¿han oído este otro? Cuchillito de palo no corta por lo filoso, sino por la insistencia. No sé si lo estoy citando bien, pero por ahí va la cosa, ¿no? Ya estoy como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que cuchillito de palo. Pero lo dije bien. Sí, me dan un like. Sí, más o menos ahí. Ok. Esta mujer ganó la batalla por su persistencia. Esta mujer recibió justicia, es decir, este juez le hizo justicia a la mujer. Este juez no le hizo justicia porque se arrepintiera. Si ustedes ven Lucas 18:4, ahí en sus Biblias, que aparece aquí en pantalla, lo pueden ver donde ustedes quieran. Él no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pero después de esto dijo dentro de sí, ojo con estas palabras: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Este juez injusto, yo no sé si era un descarado o qué, pero reconoce que es corrupto. Él reconoce su propia calificación y dice: yo así soy, ¿y qué? Entonces no le hizo justicia porque se arrepintiera. Le hizo justicia, ¿por qué? Por la insistencia de esta viuda. Si ustedes continúan leyendo a partir del 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo se agote la paciencia. Yo quise subrayar esta palabra de continuo. De continuo, si nosotros nos vamos al significado en griego, naturalmente yo quiero hacer una observación aquí. Cuando nosotros citamos el significado de una palabra en griego, no es porque tu Biblia o cualquier Biblia, cualquier traducción que ustedes tengan, no es porque la Biblia es equívoca en su traducción. Es todo lo contrario. Hay personas que han dedicado décadas y décadas de su vida en estudiar los idiomas originales y hacer la interpretación más precisa, a tal grado que las palabras y lo que tú tienes ahí en tu Biblia son significados precisos, a tal grado que las traducciones consideran el contexto arriba, el contexto abajo. Déjenme les cuento un chiste que es malo, pero ahí nos va a ayudar a entender. Está un hombre parado en este palo grande donde está la canastita de los barcos. ¿Cómo se llama? ¿Mastil? ¿Astil? Pues como se llame, ¿no? Total, está ahí arriba vigilando. Y de repente ve algo y le avisa: capitán, barcos en estribor. Y el capitán abajo le contesta: una flota. Y el de allá arriba le contesta: no, capitán, flotan todas.
Pero la palabra flota puede ser usada mal o bien, dependiendo de su contexto. ¿Me explico? Las palabras que tú tienes en tu Biblia están consideradas en base a su contexto, de manera que no hay problema con la traducción que tú tienes de la Biblia. Hasta aquí vamos bien. Pero lo que hacemos al ir al significado en griego es enriquecer el significado. Entonces es lo que vamos a hacer. Esta palabra de continuo es eistelos, y eistelos significa hasta el final. Entonces esta viuda iba a estar yendo con este juez hasta el final. ¿Cuál final? El final de la vida de la viuda. Esta mujer dijo: yo primero me muero antes de dejar de luchar por la justicia que me corresponde. Esta era la determinación de esta mujer. Esta mujer iba a insistir hasta el final de la vida de este juez. Este juez se iba a jubilar, iba a estar en su casa de la playa ahí en Galilea tal vez, y esta mujer iba a ir todos los días a fastidiarlo. ¿Y mi justicia? Mírate nomás aquí descansando. Y este juez iba a decir: no, no es posible, me tengo que ir a otro lugar del mundo. Y al lugar del mundo al que fuera la viuda iba a ir hasta que este hombre diera su último aliento de continuo, hasta el final. Me hace pensar tanto en una frase que es un como acróstico, eslogan que vi. Nuestros hermanos norteamericanos cristianos lo usan. Ellos usan una palabra push. Push en inglés significa, bueno, en español significa empujar. Y yo lo he visto en playeras, lo he visto en cachuchas, lo he visto en pulseras. Ellos ponen push, pero es un acróstico. Push realmente significa, en el acróstico que ellos ponen, pray until something happens. Ora hasta que algo suceda. Pero si tú unes el significado del acróstico con el significado de la palabra empujar, tú tienes un concepto como este: empuja en oración hasta que algo suceda. Me encanta, me encanta. Push. Ora hasta que algo suceda. Empuja las cosas en oración hasta que algo suceda. A mí me impactó leer en la biografía de Hudson Taylor, un misionero a la China, que él se empezó a preparar desde Inglaterra y oraba porque las cosas sucedieran. Antes de ir a la China, él dijo: si mi oración no mueve las cosas aquí en Inglaterra, no va a mover las cosas allá en la China. Antes de que él pusiera un pie en la China, él había comprobado que su oración hacía este efecto de empujar hasta que las cosas sucedieran. Si tan solo los cristianos aprendiéramos este concepto. Si tan solo los cristianos viviéramos esta verdad. Déjenme abro mi corazón. A través de los años de estar ahí con adolescentes y jóvenes, sobre todo con adolescentes, no solo fue una verdadera tortura. Yo decía: pues cuánto pequé para estar aguantando adolescentes por años, y todavía no tengo la respuesta. Pero bueno, era muy común que llegaran papás y mamás, y lo voy a decir en el mejor de los planes, y nos pidieran ayuda. Y la clásica de los papás es: ahí le encargo que ore por mi hijo, ahí le encargo que ore por mi hija. Y entonces nos pedían ayudas y nos decían: oiga, hable con mi hijo para ver si ahora sí ya quiere hacer su tarea. Y entonces a veces me los encerraban ahí en la oficina y pensaban que yo era como Buda o como el genio de la lámpara, ¿no? Que con un speech maravilloso el muchacho salía arreglado, ¿no? Y yo le decía a los papás: oiga, pues puedo hablar con él, puedo orar por él, podemos darle seguimiento, pero eso no garantiza que él va a cambiar. Le voy a hacer la lucha. No está mal pedir ayuda. De hecho, si me dejan citar, yo recuerdo a mi madre años atrás, recién llegamos a Vino Nuevo en aquellos tiempos. A todo el que se movía, mi mamá le pedía oración por uno de sus hijos rebelde. Un muchacho desalmado, necio, terrible, muy guapo, pero terrible el muchacho, terrible. Bien buena onda, pero pecador como él solo. Y mi madre no me deja mentir, al que se dejaba: oiga, ore por mi hijo, y oiga, venga para acá. Y yo me acuerdo que me traía a los pastores. Sí, bueno, no se asusten. Casi de las orejas los traía y: ore por él,
Y yo me sentía como si un luchador ahí, ¿no? Que me iban a echar encima. Y pues yo nomás agachaba la cabeza. Y es natural. Todos necesitamos ayuda. No me malinterpreten. La petición que ustedes pongan, yo la pongo en una lista. Ahí están las peticiones de oración. Claro que vamos a orar por ustedes, y por algunos de ustedes hemos estado orando e insistiendo en oración. Sin embargo, la experiencia que yo estoy tratando de expresar con ustedes es que muchos padres y muchos cristianos no quieren tomar la carga de oración, como si fuera una mochila que no quieren cargar. Van y la avientan al consejero espiritual y se la dan. Le encargo que ore por mi hijo. Y regresan a su casa a querer su vida como la están viviendo. Regresan a su casa a provocar a ira al adolescente, a no derramar sus lágrimas en oración, a no insistir. No están dispuestos a abstenerse de una comida o de dos, con tal de obtener en oración, en persistencia, lo que ellos quieren ver a sus hijos. La carga en oración no es una mochila que tú le puedes pasar a alguien más. Es una mochila que tú tienes que cargar para que tú mismo puedas ser fortalecido en tu fe. Finalmente ese muchacho rebelde reaccionó a meses y meses y meses de intensa oración. Yo lo quiero confesar públicamente. Yo me iba a los antros. ¿Cómo iba a desperdiciar este rostro? Oigan, no se puede. Yo me iba al cotorreo. Y yo llegaba a 6 de la mañana. 6 de la mañana, 7 de la mañana. La luz del cuarto de mi madre estaba prendida. 1 hora en el antro por 1 hora de oración. Por meses y meses. Finalmente dicen que este muchacho se enderezó y que anda ahí intentando hacer algo para el Señor. Pero cuántas historias serían diferentes si tomáramos esta verdad. Hasta que me hagan justicia. Ciertamente seríamos mejores padres, seríamos mejores esposos, tendríamos mejores hijos, tendríamos mejores todo por nuestra insistencia en oración. Pero la gran mayoría de las veces, y un alto porcentaje del cuerpo de Cristo, lamentablemente utiliza la oración como el gato y la llanta extra de su automóvil. Hasta que no está la tribulación, está el instante de oración. Y nuestras vidas no van a ir más allá mientras nuestra oración no vaya más allá. De hecho, tengo que decirles algo. Nuestra oración tiene que estar a la altura de la circunstancia que estamos viviendo. Socialmente, culturalmente, moralmente, los tiempos que estamos viviendo. Nuestra oración tiene que estar a la altura de lo que estamos viviendo. Nuestra oración tiene que estar a la altura de la circunstancia que estamos viviendo. He recibido llamadas de familias cristianas que aman a Dios, que han dedicado sus vidas a sus hijos, les han inculcado en el temor de Dios, y he escuchado personas pedirnos ayuda en oración porque su hijo o su hija les ha confesado ser abiertamente gay o lesbiana. Y eso es un golpe para un papá firme en la fe. Y yo pienso, ¿qué pasa con esto? He escuchado y he recibido personas el día después de un abuso sexual a su hija. Y pudiera contar muchas otras cosas más. Naturalmente no doy nombres. Se les da el consejo, se les apoya en oración, se les abraza, se les da seguimiento. Pero la oración de estas personas tiene que estar a la altura de la circunstancia que están viviendo. Me estoy logrando explicar. Déjenme avanzar. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué? ¿Cómo que qué significa? Si a estas alturas no nos hemos dado cuenta que esta parábola trata de orar con persistencia, entonces permítanme citarles, lo estoy agregando sarcasmo. Esta parábola habla de la necesidad de orar siempre. La mente de los discípulos está todavía en estos señales de fatalidad y de todo en el fin del mundo, y de alguna manera es un estímulo para orar en este mundo perdido.
para los creyentes de este tiempo es la palabra exacta que nosotros tenemos que escuchar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres sobrevivir este mundo caído? ¿Alguien quiere sobrevivir este mundo caído? Levante su mano. Yo quiero. Este mundo está terrible y yo quiero sobrevivirlo. Tengo que sobrevivirlo. Tienes que sobrevivirlo. Ok, yo tengo que decirte algo. Ora con persistencia, porque es lo que Jesús nos está incitando a hacer. Claro que todos anhelamos que Jesús venga. Todos anhelamos que Jesús venga y le ponga un fin al pecado. Todos anhelamos que Jesús venga y destruya al diablo y a la maldad, y que establezca su reino de justicia y paz. ¿Quién lo anhela? Yo lo anhelo. Pero ¿sabes qué? Jesús nos enseñó a orar. ¿Y cómo nos enseñó a orar Jesús? Venga tu reino. El Padre Nuestro, tú lo sabes orar desde antes de llegar a los pies de Cristo, la gran mayoría de nosotros. Y el Señor nos está dando un ejemplo de oración y nos está diciendo, en medio de la dificultad, si tú quieres que algo suceda, tú tienes que orar. Venga tu reino. Y esa tiene que ser nuestra oración. Perfilándonos ya al final de esto, esta palabra desmayar, Jesús nos dijo que oráramos sin desmayar, sin titubear, siempre. Y la palabra desmayar, si me permiten enriquecerla otra vez en el griego, es una palabra que significa ekakeo. Ekakeo significa lo siguiente: renunciar por agotamiento o renunciar por cobardía. Y si ustedes abren sus Biblias en Gálatas 6:9 y me acompañan a este pasaje, Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Les doy tiempo a que lo encuentren, porque vamos a hacer un par de ejercicios con esto. Al final dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si esta palabra desmayar significa renunciar por agotamiento o renunciar por cobardía, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio y hacemos una sustitución únicamente para un entendimiento mental? Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no renunciamos por agotamiento. Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no renunciamos por cobardía. En el Coliseo romano aventaban guerreros que peleaban y gente que era carne de cañón. Y aventaban a 2 o 3 y había algunos que peleaban y ya no podían más y renunciaban por agotamiento. Había otros que no eran guerreros, y de ver a los tigres y los guerreros y todo lo demás, renunciaban por cobardía. No renuncies por agotamiento. No renuncies por cobardía. Fortalécete en el Señor, porque de eso se trata precisamente. Y nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Ora. Ora con insistencia. Ora a la altura de tu necesidad. Ora a la altura de tu circunstancia. Ora sin que desmayes. Ora sin que renuncies por cansarte, sin que renuncies por agotarte. El Señor está citando estas palabras: ¿acaso no hará justicia a sus fieles que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará más de la cuenta en responderles? Piensa en esta pregunta: ¿se tardará más de la cuenta en responderles? Quiere decir que la respuesta de Dios tiene un tiempo, y sin duda vendrá. Y tal vez no es nuestro tiempo, pero nosotros podemos entender que la viuda, como dije ahorita, representa a todos los verdaderos cristianos, que en cierto sentido estamos desamparados, pobres de espíritu, totalmente a merced de la corrupción y maldad de este mundo, a merced de cualquier acechanza del enemigo. Y el Señor nos da una parábola para orar siempre y no desmayar. Será imposible vivir la vida cristiana sin mantenernos firmes en la oración, mis hermanos. Simple y sencillamente
el día del que venga el Señor, no vas a estar de pie, refiriéndonos a nuestra fe, si tú no eres persistente en la oración. El que piense estar firme, mire que no caiga. La oración es lo único que va a fortalecer nuestra fe. Yo sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo lo sé, no lo estoy negando. Simplemente dentro del contexto de esta parábola de oración, yo tengo que afirmar: la oración es lo único que va a producir en ti fe. La oración es lo único que hará que no te rindas por cobardía. La oración es lo único que hará que no desmayes de cansancio. La parábola de la viuda y el juez injusto es una lección acerca de la necesidad de orar siempre. Lucas 21:36 en pantalla resume todo este mensaje en 3 renglones. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quieres estar de pie delante del Hijo del Hombre? De pie significa con tu fe firme. Tú necesitas velar en todo tiempo. Velar significa no dormir. En toda categoría humana hay tiempos de descanso. Descansamos del trabajo, las computadoras descansan, la tierra se descansa un cierto tiempo. En casi toda categoría humana hay tiempos de descanso. La oración no. La oración no. La oración no es algo, no es un ejercicio de piedad en el cual nosotros podemos decir: necesito descansar. En el instante en que tú descansas de la oración, tus estándares espirituales, y por eso estamos como estamos, mis hermanos. Permítanme, al finalizar esta parábola y este mensaje, Lucas 18:8, ahí en sus Biblias, Jesús termina este relato con esto: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Yo te quiero preguntar, cierra tus ojos por un instante.